Esta encantadora ratoncita no tiene nombre, pero en cambio sí tiene una función. ¿Sabe cuál es? Convertirse en juguete para un niño con cualquier tipo de discapacidad. ¿De dónde salió esta ratoncita? ¿Quién la elaboró? Pues fíjese que ella surgió aquí, en este taller doméstico donde dos mujeres, gracias a su generosidad y su talento, logran que los niños con discapacidad tengan la posibilidad de jugar. Para ellos a veces es un privilegio. Deberíamos pensar que es un derecho como para todos los niños. Me da mucho gusto conocerla, Alejandra. Es un honor de veras que nos reciba aquí. Y desde luego lo primero que quiero saber es cuál es el origen, cómo se le ocurrió hacer un taller con este tipo de juguetes. Yo soy mamá de Valentina, tiene 5 años y cuando tenía 3 años aproximadamente la diagnosticaron con autismo. Empecé a buscar terapias y material y juguetes que ella pudiera utilizar. Una de las características del autismo es que no juegan habitualmente con los juguetes como juega cualquier otro niño, ¿no? Entonces empecé a buscar material y me dijeron que no había aquí en México, que había que o usar juguetes para niños de menor edad o traerlos de otros países. Me decía usted algo que me hace reflexionar. En los otros países hay juguetes para niños con discapacidad. Sí, sí. ¿Hay también mejor atención que aquí? Mucho mejor. Aquí en México prácticamente no hay muy pocas escuelas. La mayoría de los pediatras no están bien informados para detectar el autismo a tiempo. Y el problema del autismo es que entre más temprano se detecte, más probabilidades tiene el niño de desarrollarse. ¿Cómo le detectaron a su niño el autismo después de 2 años de vida? Sí, no hablaba, no desarrollaba el lenguaje, empezó diciendo 2, 3 palabras y de repente de la nada dejó de hablar. Entonces, bueno, eso me preocupó mucho, no jugaba igual, era totalmente antisocial, nadie la podía tocar, nadie podía cargar, eran así unos berrinches pero exagerados. Y me decían, tiene como características de autismo, pero todavía no podemos decir porque está muy chiquita. Empecé a recorrer varios médicos y ya al final todos estuvieron de acuerdo, le hicieron encefalogramas, fue todo un camino muy largo, ¿no? Hasta que finalmente me dijeron, sí, efectivamente es autismo. Es difícil precisar qué es el autismo, yo lo concibo con una especie de ausencia de la vida. Pero usted que conoce esta enfermedad, que la ha visto de cerca, ¿cómo la describe? Es una enfermedad donde los sentimientos generales que tenemos todos están como exagerados, ¿no? La timidez es exagerada, el enojo es exagerado, el llanto es exagerado, las ausencias son exageradas. Entonces, uno lo sabe, como papá, te das cuenta que tu hijo tiene algo, no sabes qué, no sabes el nombre, pero te das cuenta que a comparación con otros niños, tu hijo no está teniendo un desarrollo normal ni tiene actitudes normales, ¿no? ¿La comunicación es posible a través de palabras o simplemente del tacto? Muchísimos niños, en el autismo hay muchos rangos, ¿no? Pero bueno, hay muchos niños que no soportan el contacto físico. Hay niños que, por ejemplo, a mi hija no le gusta que la vean a los ojos, la mayoría no les gusta el contacto físico o no les gusta el contacto visual. Se obsesionan, por ejemplo, con algo. Mi hija oye una palabra y la puede repetir 300 veces en un día seguidas, ¿no? Y no es que entienda la palabra, es solamente como que capturan algo y se obsesionan. Pueden ver una película y ver un personaje que les obsesiona y hablar. Digo, mi hija tiene 3 meses hablando del ratón de una película, ¿no? Y es la única conversación que puede tener, ¿no? En el kinder, con nosotros, etcétera. Perdone la pregunta, ¿su hija alguna vez ha sido agresiva? Nunca ha sido agresiva con otros niños, le gustan mucho los niños, pero los adultos extraños no le gustan para nada, ¿no? No le pueden hablar, no le pueden tocar. Me llegó a pasar de estar en un súper, tenerla en el carrito y que alguien se acercara y le dijera, ¡ay, qué bonita! Obviamente la gente no sabe, ¿no? Y quedarme 2 horas con ella en el ataque de que, o sea, es un llanto y unos gritos y pues cuesta mucho trabajo tranquilizarla, ¿no? Entonces generalmente voy en la calle así de que, ay, no, nada más no la saluden, ay, por favor no la volteen a ver, ay, por favor no la toque, ay, por favor. Me decía usted que no hay juguetes para niños autistas. No, aquí en México no. Eso es, no hay aquí en México, pero sí en el extranjero. ¿Qué tan difícil es importarlos? Es difícil o imposible. ¿Por qué? Yo intenté comprarlos en algunos otros países cuando llegué a descubrir que sí los hacían. ¿En dónde, por ejemplo? España, por ejemplo, Canadá, y me decían, a México no le vendo, ¿no? Además salía mucho más caro el envío y pasarlo por aduana que el mismo juguete, ¿no? Costaba hasta 4 o 5 veces más de lo que costaba el juguete, que no todo el mundo tiene las posibilidades de hacerlo.
Y aparte, pues que no aparecemos en la lista de países a los que les venden, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió hacer los juguetes? O mejor dicho, ¿cuál fue el primer juguete de Alejandra? El primer juguete fue una memoria táctil que hicimos, que es una memoria que puede jugar cualquier niño que tenga problemas sensoriales para que se empiece a acostumbrar a ciertas sensaciones. ¿Cómo se le ocurrió hacerla? Pues estaba pensando cómo justificar el tener contacto con diferentes texturas, etcétera, y que fuera divertido a la vez, y así surgió. Perdón que vuelva a interrumpirla. Un niño autista no puede jugar con una pelota, con unos patines, con una muñeca. Lo puede hacer, pero probablemente no va a jugar, no le va a dar un uso al juguete no adecuado. Por ejemplo, si les dan unos carritos a un niño autista, en vez de jugar con el carrito como jugaría cualquier otro niño, el niño autista va a apilar todos los carritos y va a estar obsesionado que nadie mueva la línea de carritos. O sea, no va a poner a rodar las llantitas y eso. O se va a quedar una hora dándole vueltas a las llantitas obsesivamente, ¿no? No juegan como juega cualquier otro niño, ¿no? Entonces, lo primero que hizo fue una memoria. ¿De qué era? Es una memoria usé diferente tela, texturas, desde papel aluminio, cartón, etcétera, y en madera puse los pedacitos de texturas, y aparte, en otras fichitas aparte puse los pares, digamos. Entonces se podía jugar así, normal, o pongo una venda para los niños que sí tienen visión, o se puede jugar para niños que son invidentes, que no pueden ver, pueden jugar y ya no se aburren, ¿no? Porque todo lo juegan con el tacto. Al ver estos juguetes tan bonitos, tengo que preguntarle si usted estudió diseño o confección o algo así. No, estoy por entrar a la carrera de psicología, precisamente ahora que me he empapado de esto me ha gustado mucho, pero yo solamente tengo estudios de preparatoria. Estudios suficientes, sí, estudios suficientes para crear o recrear para los niños con discapacidad un mundo al que tienen derecho, el del juego. Si esta ratoncita que sigue sin nombre induce a los niños al juego, me imagino que hacen lo mismo todos los objetos preciosos que se encuentran aquí. Me tiene que explicar, Alejandra, ¿todos son del mismo material? No, nosotros utilizamos básicamente tela, madera y pinturas. Son nuestros materiales básicos. Esto, por ejemplo, está totalmente hecho de tela. Son unas letras que sirven pueden hacer palabras, los niños, el terapeuta o el papá puede quitar todas las letras y ellos las tienen que volver a poner en orden. Y bueno, hay muchos niños que no desarrollan lenguaje verbal, entonces les sirve mucho para comunicarse, ¿no? Se puede colgar en la pared de la recámara y ellos pueden hacer palabras cortas. Son juguetes didácticos. Sí. ¿Estos juguetes pueden divertir a niños que no tengan ninguna discapacidad? Sí, esa es la idea, que tanto el niño neurotípico como el niño con discapacidad puedan jugar con ellos. Estos niños con discapacidad muchas veces tienen amigos o hermanos y se pueden divertir los dos juntos, ¿no? La idea es justamente evitar el aislamiento, ¿no? ¿Hay algún manual o alguna norma para hacer este tipo de juguetes? Pues realmente nos basamos en las características que nos dicen los papás. Hay niños, por ejemplo, que chupan el cartón o el papel, entonces yo ya sé que no puedo si voy a hacer un cuento, lo tengo que hacer de tela. Pero me refería también a si hay algún sistema donde exista un método para hacer estos juguetes. Pues no, realmente nosotros vamos inventando todo en el momento, ¿no? Platico con los papás, ellos me cuentan cómo es el niño y les doy ideas de, bueno, a mí se me ocurre que podríamos hacer esto, ellos me platican las características del niño y ahí lo desarrollamos. Vamos a imaginar un niño que adora un borrego de lana y el papá se lo trae y le dice, hágame con esto algo que divierta a mi hijo. ¿Qué haría con ese borreguito? ¿Lo desecha o lo transforma? Pues lo podemos transformar. Me ha tocado volver a muñecos superhéroes con alguna discapacidad, por ejemplo. Póngame un ejemplo, sí, perdón. Por ejemplo, un perro que bueno, ya se estaba deshaciendo y la niña no podía vivir sin él, no lo podían ni lavar porque la niña se angustiaba, ¿no? Y lo que hicimos es que la niña tenía problemas auditivos, le pusimos justamente unos como audífonos, como los que usaba la niña, y aparte lo vestimos de superhéroe.
y la mamá le contó toda una historia y un cuento de que el perro era superhéroe bueno, la niña estaba fascinada y la niña se identificó mucho que el perro usara los mismos audífonos que ella, pero que además fuera alguien tan especial, ¿no? Como un superhéroe. Los niños son muy fáciles de aceptar, o sea, no tienen tantos prejuicios como los tenemos nosotros los adultos. Entonces ellos, si ven que algo que ellos quieren, como un perrito o un juguete que ellos quieren, es parecido a ellos, con eso se sienten mucho mejor con su discapacidad. ¿Qué tan importante es elegir los colores de estos juguetes? Depende, hay discapacidades que son muy sensibles para ciertas texturas, por ejemplo, o para ciertos estímulos como el visual, ¿no? Entonces, si es un niño que tiene un problema, por ejemplo, de discapacidad visual, que pueda ver, pero con mucho trabajo, yo sé que tengo que meter colores muy vivos, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, los bebés, si va a ser un juguete para un bebé con discapacidad que tiene menos de 6 meses, es importante que todo el juguete sea en rojo, negro y blanco, porque son los colores que puede ver un bebé tan chiquito. ¿A cuántas discapacidades se refiere usted cuando dice que todos los juguetes que hay aquí funcionan para niños que las observan o que las tienen? Puede ser autismo, síndrome de Down, puede ser una discapacidad motora, puede ser una discapacidad mental, puede ser todas en general. ¿Para cada discapacidad hay un diseño? Sí, ¿O en hay un algunos tipo casos. De juguetes? Si es por ejemplo, una discapacidad visual, tiene que ser algo de olores, por ejemplo, porque es la forma que ellos detectan el mundo, de sonido o táctil, ¿no? Entonces podemos hacer una memoria de aromas, podemos hacer una memoria de diferentes texturas. Tengo tableros braille que llego a hacer para poder hacer crucigramas y eso para niños un poco más grandes. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, se necesitan también ciertas cosas, por ejemplo, que sean materiales muy suaves, porque a veces se llegan a golpear, entonces no puede ser madera. Piezas muy pequeñas no pueden ser para ciertos niños, sí para otros. Sí depende, ¿no? Mucho por eso lo hacemos muy a la medida de cada quien. Usted hablaba de colores brillantes, pero veo que este objeto, que es una almohada, está llena de algo. Sí. ¿Para qué sirve? ¿De qué está rellena, por lo pronto? De piedritas. Y pueden ser almohadas, pueden ser colchas, puede ser incluso ropa. Y esta ropa o este tipo de objetos con peso causan mucho consuelo. Cuando alguien tiene mucha ansiedad o está muy nervioso, se lo pone y causa la misma sensación que causa un abrazo, por ejemplo. Hay niños que no se dejan tocar. El niño autista no le gusta el contacto físico en su mayoría. Entonces, al momento de tener una crisis, no se va a dejar abrazar por la mamá, pero se puede poner el cojín y con el peso siente mucho consuelo. ¿Funciona igualmente para niños que para adultos? Hay muchas personas angustiadas. Claro, sí funciona y no solamente para autismo. Por ejemplo, los niños que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Tengo un niño que se lleva su cojín a la escuela y en el momento en el que ya no puede estar quieto y tiene deseos de aventar juguetes y eso, él ya sabe que se tiene que ir a un rincón y se tiene que poner su almohadita encima. ¿Para qué sirve este dado? Este dado expresa diferentes emociones, cada lado tiene una carita distinta. Y, sorpresa, desconcierto, enojo. Alegría no la veo. La alegría está aquí. Esa es la que los niños deben ver, la alegría. Y bueno, estos niños tienen generalmente mucho problema para describir las emociones. Un niño autista no sabe la diferencia entre cuando una persona está enojada o está contenta o cuando está llorando. Parece que son indiferentes a los sentimientos de los demás, pero es que no entienden, no es que sean indiferentes. Entonces hay que explicarles y es muy útil porque lo avienta el terapeuta, lo avienta el papá o lo avienta la maestra y le toca a fulanito, tiene que decir qué sentimiento cree que es. Y todos tienen que decir, bueno, está triste. ¿Y por qué está triste? ¿Por qué creen que está triste? Bueno, y los niños al empezar a inventar historias empiezan a contar mucho de su propio sentir, ¿no? Pues está triste porque su mamá lo regañó, o está enojado porque va a tener un hermanito. ¿Qué me dice del habla, del lenguaje? El lenguaje es uno de los problemas básicos de un niño con discapacidad. Es muy importante encontrar nuevas maneras o alternativas al lenguaje verbal. Porque pensé en la escena del terapeuta lanzando este dado a un niño y le pregunta ¿qué significa esta cara?
pues que está feliz. ¿Cómo le explicas a un niño el sentimiento de felicidad? La idea es que el ¿Con niño qué palabras? explique, ¿no? ¿Cómo se siente la felicidad? Bueno, por ejemplo, a veces se siente como cosquillas en el estómago, se siente como muchas ganas de brincar. Esas son las frases que usan los niños, ¿no? Ellos mismos lo empiezan a expresar. Y hay veces que agarran y dicen, no, se siente como si tuviera fuego en la cara y las manos muy apretadas. Ese es enojo. Entonces lo que estás sintiendo es enojo. ¿Por qué estás enojado? La idea es tratarlos de estimular lo más que se pueda hablar. Ahora hay muchísimos niños que nunca van a desarrollar lenguaje. ¿Por qué? Hay por ejemplo, un tipo de autismo que es muy severo y nunca van a poder hablar. Su cerebro no puede desarrollar el lenguaje del habla. Entonces, ¿cómo se comunican? Sobre todo cuando llegan a la adolescencia, un adolescente autista es dificilísimo, porque de por sí tiene la crisis de un adolescente normal, tiene que expresarse. Alejandra, su labor es realmente extraordinaria. Ay, muchas gracias. Estoy maravillada y le expreso mi respeto, pero tengo que preguntarle si todo lo hace usted solita, porque es mucho. No, lo hacemos entre mi mamá y yo. Mi mamá siempre tuvo mucha facilidad para dibujar y para las manualidades, y ahora sí que ahí fui, le pedí ayuda, y entre las dos, bueno, lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Perdone, en las instituciones de educación ¿cuentan con este material? ¿Educación especial, por ejemplo? Pues nos estamos poco a poco tratando de acercar a esas escuelas. Y a muchos padres que seguramente se preguntan, ¿cómo puedo hacer que mi niño, que es autista, juegue? Pues bien, podría empezar por una ratoncita rosada como esta. Por cierto, aún no tiene nombre. La ratoncita sin nombre me está enseñando todos los materiales que usan Alejandra y doña Claudia para hacer estos maravillosos juguetes. Son obras de artesanía hechas completamente a mano. Por cierto, ¿por qué nada más a mano? Pues ese es el chiste de estos juguetes, que son a mano y hechos con mucho cariño. Yo sé que con mucho cariño. Señora, ¿cuántas piezas salen de aquí, de este taller? Pues alrededor de 20 más o menos al mes. Muy poquitas por lo mismo que es a mano. ¿Van cambiando las figuras, los modelos o siempre tienen el mismo surtido, digamos? No, depende del pedido que hagan. Por ejemplo, en los cuentos, que es lo que estoy empezando, la ropita de los muñequitos del cuento, depende de las características del niño. ¿Esos cuentos están escritos para cada niño o es un cuento para todos? No, es para cada niño y no van escritos para que el papá o la mamá o los abuelos les hagan el cuento de acuerdo a lo que ellos desean. O sea, el personaje es el niño. El niño, los hermanitos, los abuelos. Si no está escrito el cuento y no conoce el tema, ¿cómo es que viste a los personajes? Porque me dan características que el niño tiene pelo corto, pelo café, el abuelo no tiene cabello, la abuelita se viste tal, y hago los vestiditos de acuerdo y las caritas de acuerdo a los personajes. ¿Cómo reaccionan los niños al escuchar esos cuentos o al ver estas figuras? Pues yo no tengo contacto con las ventas, es mi hija. Pero cuando yo termino el cuento me imagino las manitas del niño que toca las páginas y me da mucha ilusión. Hay cuentos para niños invidentes, Uh-huh. hay cuentos para niños autistas, Uh-huh. cuentos para niños con síndrome de Down. Hasta este momento, ¿cuántos habrán hecho? ¿Qué será? Unos 35 más o menos. 35. ¿Cuántas figuras puede llevar un cuento de esta naturaleza? Pues serían, ¿qué será? 2, 4, 6, 8, 10 figuras. 10 No. figuras, un perro. ¿Nunca hay un cuento donde haya solamente un personaje? No, porque generalmente el niño tiene perro, tiene gato, tiene un hermanito, o la nana, o la miss, que están muy pegados y les da ilusión ver a su gente más querida, con las que más conviven, plasmado con su playera de tal uniforme y demás. Eso les da mucha ilusión. Claudia, hacer estos vestiditos es una obra de arte, pero además tiene exigencias de miniaturismo. Miren nada más este saquito, que además lleva su adorno y todo. Uh-huh. ¿Qué va a llevar abajo?
Lleva una camisita y un pantalón. ¿Quién le enseñó a hacer estas cosas? Pues yo creo que de niña que jugaba con ropita en mis muñecas, me recuerdo, pero ahora sí que mi hija me dijo, necesito un cuento con tales características y se me ocurrió la ropita y así salió. ¿Cuál fue el primer cuento que cosió? Fue para un niño y su perrita y me pidieron las características de abrazo con su hermanita, de jugar con la perrita, de sus papás, obvio, al principio, y una nana, la nana que lo cuidaba. ¿Qué es más difícil, hacer figuras humanas, animales, la ropa, por ejemplo? Yo creo, todo es fácil, o sea, no se me hace... Se ve que le encanta. Sí, me encanta. La comida también, las donas, la hamburguesa, todo eso se me hace... ¿En esos cuentos se incluye parte del paisaje o la presencia de la ciudad, por ejemplo, con un edificio, con un avión, con un coche? No, nada más sol, luna, lo básico, una nube, un árbol, nada más, sí. Para diseñar estos juguetes, si los puedo llamar así, ¿usted sigue una corriente, una tendencia, o nada más los hace según se le van ocurriendo? Según se me van ocurriendo. Sí, la comida es más fácil, ¿no? Es copia. Pero en sí la ropita, pues se me va ocurriendo. Digo, ay, aquí una bolsita, aquí cuadritos, la camisa. Sí, es como se me va ocurriendo. Maneja, como nos dijo su hija, toda clase de materiales. ¿Hay alguna incorporación? Es decir, procura modernizar su equipo, digo. No, casi siempre es la misma tela, fieltro y algodón, casi siempre es lo mismo. Sí, en el cuento sí, en la comida no, en la comida sí puedo meter estambre y otros materiales. Sí. ¿Alguna vez se le ocurre a usted una figura y dice, la voy a inventar a ver qué pasa? Pues el cuento fue así, que me dijo, necesito un cuento para un niño que es autista. Entonces dije, ¿cómo haré un cuento? Un cuento de tela para que toque, ¿sí? Es nada más en el momento. Yo creo que es instinto de para quién va. Es que va instinto, para un niño. Es imaginación, es deseo de ayudar y desde luego es el único medio donde se crea una serie de objetos de juego para los niños que tienen discapacidad. Sí. Ay, ya nos tenemos que despedir. Yo les agradezco mucho, de verdad, este ejemplo, esta manera de ser solidarias con las demás personas y crear un mundo de juego para los niños que tienen, como dije antes, discapacidad. Me tengo que ir y por supuesto me tengo que despedir de esta encantadora ratoncita. Tiene las orejas y el hocico rosados. No tiene nombre. Ojalá que muy pronto se lo ponga un niño a cuyas manos llegue para divertirlo.